Desde este momento escuchas un mensaje transformador en la voz del apóstol Alberto Villanueva. Bueno, tome su asiento, Dios le bendiga, muy buenas noches. Estamos en un tiempo especial. Anoche estuve hablando sobre la marca, los marcados para ser bendecido. ¿Se acuerda? Hablé de los que tienen una marca. ¿Cuántos tenemos esa marca? ¿Sí? Hablamos de la copia, hablé un poquito sobre cómo el infierno ha copiado, ¿no? Cómo copió el enemigo, cómo el enemigo hizo una copia falsa de todo lo que Dios ha diseñado. Hablé un poco sobre la marca de la bestia, ¿no? Cómo la marca del anticristo, del gobierno incorrecto, dejaba inoperante, dejaba al hombre, ¿no? Por eso es que dice la Biblia que nadie podrá comprar ni vender en ese tiempo, porque lo dejaría inoperante financieramente. Y tiene que ver con la primicia. Dijimos de que la única manera de contrarrestar eso es que la iglesia sea una iglesia ¿qué? Una iglesia primicia. La única manera de que la iglesia no pase por ese círculo, ¿no? Por el cual va a pasar una parte de la iglesia, es de que la iglesia sea una iglesia primicia. La única forma de que podamos contrarrestar la marca, dije que la marca de la bestia es con la marca de la primicia, ¿sí? Marcado para ser bendecido, dije que significaba, ¿no? Entonces yo quiero continuar. ¿Por qué quiero continuar? Porque Dios nos ha hablado de que somos una iglesia primicia. Dios tiene un sueño con la iglesia, Dios tiene un plan con la iglesia, y tenemos que establecer estos principios en el corazón de la gente para que esto se haga realmente carne en nosotros. Amén. ¿Cuántos sabemos de que somos la iglesia primicia? ¿Está listo para que nos levantemos como tal? Entonces, hay tantas cosas que quiero mostrarle ahí, ¿no? Pero no sé si alguien me puede traer, no voy a decir mi banquito porque no es mío, sino que alguien me lo preste. Pero si llegan a sentir de sembrarme uno, no hay problema. Me lo siembran y ya, ¿no? Claro. Quiero hablarle entonces esta noche, quiero continuar con el misterio de las primicias. Diga conmigo, primicia. ¿Sí? Estamos preparando a la iglesia, los pastores en muchos lugares están preparando sus congregaciones, ya están hablando de primicia para consagrar. Comenzaron a hablar el año pasado, en el mes de noviembre, diciembre, algunos otros, y las están pidiendo. Usted sabe que donde hemos llevado esta palabra, me contaban apóstoles, pastores de Bulgaria, de Brasil, de Argentina, mi propio apóstol, mi abuelo apostólico, mi apóstol Héctor Hugo Pacheco, lo estableció el 31 de diciembre. Bueno, él la levantó el 31 de diciembre. Ya trajeron el pueblo y los pastores trajeron las primicias. Lo establecimos el anteaño pasado cuando yo estuve ahí. Y veo de que es algo que en muchos lugares los apóstoles lo están estableciendo, ¿no? Están celebrando la primicia, están metiendo a la iglesia. Y la iglesia está desarrollando otra mentalidad con respecto a la primicia, porque la iglesia tenía claridad con respecto a la primicia, y para la iglesia una primicia era traer un paquete de azúcar a la iglesia. ¿O no? ¿Sí o no? Para la iglesia era traer, qué sé yo, si iban al supermercado y compraba 2 kilos de carne, traían uno para la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Dios está afectando el verdadero sentido de lo que es la iglesia primicia, ¿no? De lo que es la primicia dentro del reino. Y Dios nos está mostrando de que la primicia va a definir nuestro destino. Fíjense qué tremendo. O sea que primicia es mucho más que lo que pensábamos nosotros, porque la primicia va a definir si nos vamos o nos quedamos. Suena muy fuerte eso, ¿no? Si nos vamos o nos quedamos. Pero usted y yo hemos sido diseñados para estar allá, tenemos que irnos, ¿no? Pero claro, yo también entiendo que Dios no se puede llevar una iglesia, primero no se puede llevar una iglesia que no sabe lo que es primicia. Segundo, no se puede llevar una iglesia que jamás le hizo participar al amado de las primicias, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. O sea que Dios va a honrar a los que le honraron primero. ¿Y le honraron con qué? Con la primicia, ¿sí? Con lo primero y con lo mejor.
Por eso es que anoche hablamos un poco sobre Jacob, ¿no? Cómo Jacob lo hizo participar a Dios y cómo Dios cambió en una noche el rumbo y el destino de su futuro, ¿no? A través de una determinación que toma el hombre de Dios ahí que esta noche voy a hablar algo más de ello. Pero antes de ir a todo eso, yo quiero que usted me acompañe al libro de Levíticos. Vamos al libro de Levíticos para que usted entienda la raíz en esta noche. Hay un misterio en la Biblia, yo recién lo compartía con mi esposa, hablábamos recién y la maestra, y yo le compartía un poquito sobre este misterio. Esto lo he estado recibiendo hace un momento. Iba a hablar de una cosa, pero digo, vamos a compartir esto para que la gente lo entienda, ¿sí? Si usted me acompaña al libro de Levíticos, ¿sí? En el capítulo 2, Levíticos capítulo 2, en el verso, Levíticos capítulo 2, verso 13, si no me equivoco, ¿sí? Levíticos capítulo 2, verso 13. Voy a pedirle que tomen el control de los pequeños, ¿sí? Para que usted, esta es una palabra compleja, por eso usted necesita estar muy, muy atento. Una distracción le puede costar la noche. ¿Sabía eso, no? Una distracción puede costarle que usted entremos en el mensaje y usted diga, wow, ¿de dónde sacó esto el apóstol? Porque claro, no entendió la primera parte. Y si no entendemos el fundamento, ¿sí? En el libro de Levíticos, capítulo 2, verso 13, ¿lo tiene? ¿Sí? Le voy a mostrar que hay un principio dentro de la primicia que es perpetuo, porque todos los pactos con Dios son perpetuos. ¿Está conmigo? Diga conmigo, los pactos son perpetuos, ¿sí? Siempre usted tiene que tener este concepto grabado en su corazón. Ningún pacto de la Biblia ha sido abolido, ¿sí? Nunca. Por eso es que usted va a ver mucha gente hoy día que se esconde detrás de la cruz, ¿sí? Va a haber gente que algunos se esconden de la cruz, otros se cuelgan de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces de que la gente quiere tapar con la cruz, ¿sí? Cosas que fueron establecidas como pacto perpetuo, ¿sí? Entonces es imposible, porque la cruz no vino a abolir ningún pacto, al contrario, vino para que se cumpliera. Por eso cuando la Biblia en el Antiguo Testamento hable de pacto, ¿sí? Usted va a ver de que nunca se puede abolir. Diga conmigo, nunca. Por eso es que usted y yo creemos en los diezmos. Por eso es que usted y yo creemos en las ofrendas, por eso es que usted y yo creemos en las primicias, por eso es que creemos en el nuevo nacimiento, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la regeneración, creemos en la santidad, creemos en todos principios doctrinales que fueron establecidos como pacto perpetuo entre Dios y los hombres que no se pueden abolir por ninguna causa, ¿sí? Jamás. Amén. Entonces, yo quiero mostrarle algo en la palabra de Dios, porque yo encontré aquí un misterio. Diga conmigo, un misterio. Yo le voy a hacer una pregunta y estoy dispuesto a escuchar en esta noche porque esto es importante que usted lo entienda claramente. Si usted lee el capítulo 2 en el libro de Levítico, usted sabe que Levíticos es un libro de preceptos y de leyes, ¿no? De leyes divinas y de leyes morales, ¿sí? Usted sabe que el libro de Levíticos es un libro que tenía que ver con la higiene natural, ¿sí? Que hoy lo trasladamos al mundo nuestro y tiene que ver con la higiene espiritual. Pero escuche esto rápido para que usted lo entienda. Entonces, en esta noche se lo voy a leer. Dice, Levíticos, capítulo 2, verso 13, dice, y sazonarás con sal, ¿sí? Voy a leerle el 12 para que lo entienda del principio. Dice, como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. Verso 13. Y sazonarás con sal Escuche esto, preste atención a esto. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Sí? ¿Cómo hay que traer la primicia, la ofrenda?
¿Por qué? ¿Por qué? Dice, a ver, empecemos por ahí. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Que por qué? ¿La sal? ¿La sal? ¿Dice así su Biblia? ¿La sal de qué dice su Biblia? La sal del pacto. ¿Cómo dice? La sal. Ahora pregunto. ¿Hay un pacto de sal? Dice la Biblia que hay algo que no nos podemos olvidar. La sal del pacto de tu Dios. Ahora, lo primero que usted cuando mira eso, lo primero que hace la máquina es empezar a querer rebobinar y usted dice, wow, la sal del pacto. Ahora pregunto, ¿qué es lo que es el pacto de sal? Claro, porque el Señor establece de que si la ofrenda o la primicia, ¿sí? Aún dice el diezmo, ¿sí? Si todo eso que es ofrenda, porque usted sabe que todo es ofrenda, pero no todo es diezmo, no todo es primicia, ¿sí? O sea que son tres dimensiones. Todo es ofrenda, son tres dimensiones, todo es ofrenda, pero no todo es diezmo, no todo es primicia, o sea, no todo el 10%, no todo es lo primero y lo mejor. Entonces son los tres ofrendas, pero no todo es primicia o diezmo. ¿Se está entendiendo, no? Ahora, pero para que usted entienda esto rápido, ¿sí? La Biblia dice que había algo que no podía faltar. ¿La qué? La sal del pacto. Ahora yo pregunto, ¿cuántos llevamos años trayendo ofrenda, primicia, diezmo y cuántas cosas? Entonces usted tiene que saber qué es lo que es el pacto de la sal. Porque no vaya a ser que usted lo haya estado trayendo desabrido. ¿O no? Porque si le falta sal, ¿se vuelve qué? ¿Se vuelve qué? No. Si le falta sal no se pone insípido. Si le falta sal se pone desabrido. Desabrido, que no tiene qué? Sabor, no tiene gusto. ¿Sí? Usted come algo sin sal y no tiene qué. Sin sabor. Se llama, en el diccionario dice desabrido. ¿Sí? Es lo contrario. Soso. Soso, pero eso acá en España. Claro, no está sazonado. ¿Con qué? Con sal. Ahora, la Biblia manda que todo nuestro sacrificio, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ofrenda, toda nuestra primicia tiene que estar sazonado ¿con qué entonces? Pero claro, eso usted ya lo sabía. Pero lo que yo quiero saber es si usted sabía que hay un pacto de sal. Porque si usted lee la Biblia, por ejemplo, dice que el secreto del éxito de David es que David tenía un pacto de sal con Dios. ¡Wow! Entonces ahora estoy entendiendo por qué algunos nunca alcanzan el éxito. Porque se olvidaron de qué. ¿Está conmigo o no? Escuche esto. Segunda de Crónicas, porque usted va a decir, wow, ¿y esto de dónde lo sacó este hombre? Esto es una nueva doctrina. Léalo conmigo. Segunda de Crónicas 13:5. ¿Sí? 13:5. ¿Está? Léalo, por favor. Dice, ¿no sabéis vosotros? ¿Veo cómo lo dice, no? ¿Cómo lo dice? Le está haciendo una pregunta a los hermanitos. ¿Y los hermanitos qué contestaron? Con otro signo de interrogación. No sabemos. Entonces él pregunta, mire lo que dice. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos. Dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló
¿Contra quién? Contra su Señor. ¿Contra quién dice que se rebeló? ¿O contra los enemigos? ¿O contra el infierno? ¿O contra los enemigos de Jehová? ¿Contra quién se rebeló? Ahora, dice la Escritura que estaban bajo un pacto de ¿qué? Ahora, entonces yo no le quiero ni preguntar a usted si usted está bajo el pacto de sal. ¿Sí o no? ¿Hay un pacto de sal entonces? ¿Hay uno? ¿Hay uno? ¿Me está entendiendo, no? ¿Hay uno o no hay? No quiero que me vaya a decir, no, apóstol, pero eso era antiguo testamentario. No. No era antiguo testamentario, porque la Biblia dice en Tesalonicenses, ¿sí? Perdón, Colosenses. Colosenses capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Ahora escuche esto. Si usted lee la Biblia, ¿sí? Colosenses capítulo 4, verso 6, habla de que nuestras palabras. Ahora, ¿Jesús habló de la sal? Hay dos misterios que yo hablaba recién ahí con las hermanas. Hay dos misterios en la Biblia que los habló Jesús. Claro, porque la gente cuando Él lo habló, la gente no, la verdad. Hay cosas que la gente no las entendía. Por ejemplo, Él decía que nosotros éramos ¿qué? ¿Y qué es lo que han hecho los predicadores? Cuando hablaban de sal, lo primero que hicieron fueron y buscaron los ¿qué? ¿Cómo se dice la palabra? No las prioridades, las propiedades. ¿Sí? Se fueron y buscaron las propiedades de la sal. Y decían que, claro, las propiedades de la sal, por ejemplo, hacen que la sal hace que no se corrompan las cosas, la sal conserva, la sal sazona. Bueno, y le dimos por esa línea, ¿no? Que era la que se nos había revelado, la línea de la sal. Ahora yo pregunto, ¿eso es lo que estaba diciendo Jesús? Cuando Él decía, ustedes son la sal de la tierra, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijo eso? Bueno, nos dijo un montón de veces, ustedes son la sal. Él hablaba y decía, si la sal ya no sazona, o sea, si la sal deja de cumplir la función para la cual la envía la tierra, entonces no queda otra cosa, se vuelve insípida. O sea, si la sal pierde su naturaleza, ¿está? Entonces no queda otra cosa que ser echada afuera y que la oyen, o sea, que la pisoteen. Fíjese qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Y está hablando, usted sabe que, claro, también ahí cuando está hablando de la sal, está hablando de quiénes. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de nosotros. Ahora, fíjese que Él dijo algo clave. Escuche esto. Voy a pedirle, pero la suma atención, porque si esto le queda colgado esto, es posible que usted viva desabrido toda la vida. ¿Sí o no? ¿Nunca ha visto a alguien desabrido? No se usa esa palabra acá. Soso, ¿no? Cuando usted está con alguien y usted lo mira, vio esos que no se ríen, usted le hace una broma, usted le hace, ¿qué no le hace usted para sacarle una sonrisa? ¿No? Un gesto y usted dice, wow, qué desabrido, voy a señalar para allá, qué desabrido ¿sí o no? ¿O no? Desabrido como no he visto nunca. ¿Puede pasar eso o no? Claro. Ahora, entonces, escuche esto, soso se dice acá, pero se usa eso para calificar a una persona. ¿Se puede usar eso? ¿Sí? Se puede usar que soso este hermanito. Soso. Wow. Soso. Para nosotros. Bueno, ahora, ¿lo usa el diccionario ese término? Yo no lo he visto, ¿eh? Yo busqué desabrido. Es que. Es jerga. Bueno, ahora, ¿cuál es la palabra? Literalmente, ¿cuál es la palabra que usa el diccionario entonces? Vale, eso quería saber. Desabrido. Es la palabra que usa el diccionario español. ¿Sí? Para calificar algo sin sabor, lo califica como ¿qué? Porque soso no es una palabra, soso es una... ¿Sí? Es un calificativo dentro de una jerga. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Vale, escuche esto. Entonces, bueno, con el soso me olvidé.
¿Qué estaba diciendo? Dijimos en Primera de Crónicas, ¿no? Bueno, ahora, ¿el Señor hablaba a Jesús de ese misterio o no? Oiga, y fíjese que, preste atención a esto, que cuando Él hablaba, porque Él, mire, hay cosas que a mí me impactan en la Biblia. Por ejemplo, Él hablaba en la Biblia, escuche esto, Él hablaba en la Biblia, cuando Él dijo, Él nos mencionó a nosotros, Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí o no? O sea que habló de que nuestra naturaleza era de qué. ¿Sí? Porque Él, ojo, que Él no nos comparó con muchas, Él no habló de muchas naturalezas en la vida del hombre. Pero una de las cosas que sí habló fue que éramos o la sal de la tierra, ¿sí? En una oportunidad, y en la otra oportunidad habló de que éramos ¿qué? La luz del mundo. Y usted sabe que cuando yo voy a la Biblia y empiezo a leer por qué el Señor nos dijo que tenemos esa naturaleza salina y naturaleza de luz, si usted lee la Biblia no vamos a encontrar muchas cosas. ¿Sí o no? Porque usted lee la Biblia y usted no va a encontrar en ninguna parte, ¿sí? ¿A qué se refería Jesús? Entonces la gente se quedó con qué mensaje se quedó la gente. Buscar las propiedades de la sal y decir, bueno, estamos en la tierra para que no se termine de corromper el mundo. Estamos en la tierra para conservar a la esposa, hablarle bien y que no vaya a perder la figura. ¿Sí o no? Porque ¿se puede conservar a través de las palabras? Sí, se conserva, depende cómo. Bueno, hemos hablado de miles de esas cosas, pero yo creo que no habíamos llegado realmente a la profundidad. ¿Sí? A la profundidad. Diga conmigo, a la profundidad de lo que tiene esto. Ahora, mi misterio, ¿sí? O el misterio que yo quiero hablar en esta noche tiene que ver, en la escuela voy a hablar del misterio de la luz. ¿Sí? Voy a hablar de qué es lo que Jesús estaba hablando cuando Él dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo cuando dijo, la luz vino a los hombres, pero la luz, ¿no? Como que no entendieron. Pero yo quiero hablar en esta noche un poquito, quiero que hablemos sobre la sal, porque estamos hablando de primicias, y al fin y al cabo, si la primicia no está salada con sal, tenemos un problema. Entonces necesitamos que haya ¿qué? Sal, diga conmigo sal, ¿sí? Entonces, fíjese lo que muestra la palabra de Dios en la Escritura. Hay algo que me impacta. Yo quiero, ¿no se ha puesto a pensar usted entonces de dónde viene el pacto de sal? Porque la Biblia habla entonces que hay pactos de sal. ¿De dónde viene esto? ¿Nunca lo pensó? Si usted lee la Biblia muestra, ¿sí? Yo meditaba recién en esto y le decía a las hermanas, la Biblia muestra, en el Génesis, muestra un acontecimiento con la sal. ¿Sí? De hecho, hay algo en la Biblia que estaba escondido que normalmente la gente no lo conoce. Por ejemplo, cuando nos remontamos a Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra, no? ¿Con qué la destruyó Dios a Sodoma? ¿Con qué? Azufre y fuego. Pero usted sabe que el libro de Deuteronomio dice que Dios la destruyó con sal y azufre. ¿Sí? O sea que había un agente destructor también ahí. Claro, y yo lo creo porque la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que la mujer de Lot o sea que Dios, oiga, los sazonó hasta que los dejó ¿qué? Intragable. ¿Sí o no? Le soltó la ¿qué? Usted sabe que no sé si lo tengo eso. A ver, sí, Deuteronomio, acompáñame, 29:33, para que no le vaya a quedar a usted. Deuteronomio 29, dije 23, a ver si lo tiene ahí. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 29, 23. Ahí está el misterio.
¿En qué tierra? La calcinaron con azufre y sal. Y dice la Biblia, escuche esto, preste atención a esto. Dice, vio que hay un paréntesis, ¿no? ¿Tiene un paréntesis usted también? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese paréntesis? Porque usted me imagino que le presta atención hasta la última tilde, ¿no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que son importantes las tildes de la Escritura. ¿Sí? ¿Qué significa ese paréntesis? ¿Quién usaba ese paréntesis siempre para hablar? Que cuando les estaba hablando le decía... ¿Qué es lo que es el paréntesis? ¿Se acuerda cuando él le decía, escuche, lo dice Daniel, ¿no? Daniel lo decía y lo decía Jesús, cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, y le hacía un qué. ¿Sí? ¿Se acuerda o no? Él cerraba entre paréntesis. ¿Por qué los paréntesis? Porque cuando traducían eran principios que los traductores quedaban como. ¿Cómo quedaban? Porque hay cosas en la Biblia que a usted los deja marcando ocupado o no. O entre paréntesis. ¿Sí? A los traductores habían cosas que cuando las escribían los dejaban ¿qué? Claro, porque la Biblia no muestra de que la tierra de Sodoma haya sido azotada ¿por quién? Por la sal. Pero en esos libros, como es un libro canónico, el libro de Deuteronomio, dice que lo que arrasó la tierra fue ¿qué? Entonces, por si acaso le hicieron un ¿qué? Como diciendo, esto no lo entendemos. ¿Sí? De que Dios haya, o sea, de que uno de los agentes, porque siempre entendíamos que los agentes destructores de Sodoma y de Gomorra fueron el fuego y el azufre, y ahora en el libro de Deuteronomio se revela de que hubo un tercer agente. ¿La qué? Claro, pero el Señor deja un antecedente que es irrefutable, porque mucha gente le va a decir a usted, no, pero si ese es un error de traducción, sí, y lo de la mujer de Lot, esa no fue un error, ¿o no? Esa es la evidencia de lo que el Padre soltó en Sodoma. ¿Cómo quedó esa hermanita? ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? Entonces, quiero que entienda esto, escuche esto. Entonces, ¿qué es lo que soltó el Señor en Sodoma? Dice eso, ¿no? Escuche, se lo voy a leer. Azufre y sal, abrazada a toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá hierba alguna, como sucedió en la destrucción de ¿quién? ¿Está conmigo? ¿Cómo sucedió dónde? En Sodoma y en Gomorra. Ahora, escuche esto. Si usted observa la Biblia, ¿está conmigo hasta aquí? ¿Está conmigo? Estoy hablándole esto para que entienda lo que es ahora una primicia salada. ¿Sí? Para que el 12 de febrero no vaya a traer acá, no vaya a traer algo que... ¿Sí o no? Que no tenga gusto a nada. ¿Sí o no? Después de esto traer algo desabrido ya... ¿Sí o no? Claro, antes éramos inocentes estas cosas. ¿Sí o no? Antes éramos inocentes porque de alguna manera no sabíamos que esto tenía que estar sazonado con sal. Uy, parece que no. Esto de cocinar a usted no le... Parece que esto no lo convence mucho, ¿no? Escuche esto, yo quiero mostrarle... ¿Está listo para que avancemos entonces? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Sodoma? ¿Sí? Que comienza a funcionar o comienza a cumplir un papel preponderante. ¿La qué? ¿Sí? La sal. Porque claro, ahora entiendo que la sal puede dar vida o puede dar muerte. ¿Está entendiendo o no?
¿Sí? Y ahora estoy entendiendo entonces las palabras de Jesús cuando Él decía, ustedes son la sal. Muchachos, ustedes son la sal de la tierra, que si ustedes si la sal se vuelve insípida, cuidado que las cosas comienzan a dejar de tener sentido. ¿Sí? ¿Está? Y una de las cosas que más me impacta es que Él nos dice que nosotros somos la sal de este mundo, pero Él dice, ¿sí? Si la sal, primero dice, ustedes tienen naturaleza de sal, porque dice, ustedes son la sal. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, ustedes tienen la naturaleza salina, pero después salta a hablar de las prioridades de la sal. Y dice, si la sal pierde, ¿sí? O se vuelve insípida, no queda otra cosa para que la echen fuera, diga conmigo, fuera. Y empiecen a ¿qué? Empiecen a pisotearla. ¿Me está entendiendo, no? Ahora, escuche esto. Cuando Jesús dice a pisotearla, yo estaba leyendo qué es lo que estaba diciendo. Cuando Él habla de pisotearlo, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? ¿Qué concepto se le viene? Porque está hablando de que van a pisotear hombres. Wow. Veo que Antonio está bajo un manto de revelación esta noche, ¿eh? ¿Sí o no? Oiga, escuche esto. Primero, quiero que entienda esto. Jesús dijo, no queda otra que echarlo afuera y que lo que. Y lo pisoteen. ¿Se acuerda o no? ¿Sí? Pero claro, escuche esto. Ahí hay un principio terrible. O sea que no es admitido para entrar por el hecho de que no estaba sazonada la primicia, no está admitido para entrar en esa parte. Entra en lo que usted y yo conocemos como la qué. Usted sabe que la vendimia es conocida por qué. ¿Sí? Que ese es un vino que depende de quién lo pisotee también, ¿o no? Dígame la verdad, ¿sí o no? Yo miraría la procedencia de quien lo pisó primero, ¿sí o no? ¿Está o no? Ahora, quédese con eso pero Él usó una palabra que no usaba mucho. Él dice, no queda otra que ser echada afuera y que la pisoteen, ¿sí? Otra versión dice que sea hollada, ¿sí? Hollada por los hombres, diga conmigo, por los hombres. Pero cuando usted lee en el original la palabra pisotear, ahora, escuche esto, ¿sí? Quiero que entienda el sentido de lo que Jesús estaba hablando. ¿Qué es lo que usted entiende por pisotear? Ya yo sé que usted lo entiende claro, pero yo voy a llevarlo a un lugar para que lo termine de entender. ¿Qué es lo que entiende usted cuando Jesús dijo lo van a pisotear? Porque está hablando de pisotear hombres. ¿Qué entiende usted? ¿Qué es lo que ocurre si somos víctimas de que el resto nos pisotean? Es porque nos están ¿qué? Sí, dígalo, porque es que si no lo dice, no va a entender lo que quiero mostrarle. Humillándolo, maltratándolo, afligiéndolo, ¿sí o no? Desechándolo. Bueno, en el principio, oiga, la palabra que usa es una palabra que tiene que ver con pisotear, con hollar, con afligir. Diga conmigo, afligir. Es la misma palabra que usó Jesús. Es la mismísima palabra que usan para hablar de Lot. Dice la Biblia que Lot afligía su alma cada día. ¿Se acuerda o no? ¿Por qué? Por la nefanda conducta de los hombres. O sea que ¿cómo lo tenían a Lot? En Sodoma. ¿Sí? Y la Biblia dice que era un justo. Y la Biblia dice también, lo dijo Jesús, de que los últimos días serían como los días de ¿quién? Entonces los últimos días veríamos dos tipos de justos, ¿sí? Los justos Noé, que meten a su familia en el arca. Los justos Lot, que son ¿qué? Y afligido por la conducta o por la nefanda o por la maldad de los hombres sobre la tierra. Pero porque no entendió Lot una cosa. Entonces, ¿qué es lo que no entendió Lot?
para que le ocurriera algo tan grave en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué es lo que no entendía? Hubo un principio que no entendió Lot. ¿No entendió qué? Dios habló con Lot. Escuche esto. Quiero que entienda lo que Dios habló con Lot, porque Dios le mandó gente a Lot. Dios le envió gente a Lot, le envió seres angelicales a Lot. ¿Se acuerda o no? Dios le envió seres angelicales a Lot para que Lot volviera a retomar el camino. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia muestra de que lo que lo motivó a Lot, escuche esto, lo que lo motivó a Lot a irse a Sodoma fue ¿qué? ¿Qué fue lo? Porque si usted lee la Biblia atentamente, escuche esto, Lot no le hizo nada a Abraham. Si usted lee la Biblia, Lot nunca le faltó el respeto, Lot nunca le levantó la voz, Lot nunca le dijo ni una cosa indebida, Lot nunca muestra la Biblia que haya hecho un pacto con nada. Lo único que hizo Lot fue ¿qué? Entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a Lot a separarse de Abraham? ¿Cómo se llama eso? Mirar una cosa. ¿Qué es lo que tenía el hombre? ¿Qué tenía? Codicia. Diga conmigo, codicia. ¿Qué es lo que tenía el hombre? El hombre, la codicia lo hace perder el diseño al hombre. Porque si usted lee la Biblia, usted va a ver de que el hombre no le hace nada a nadie. El problema del hombre es que el hombre tiene el ojo equivocado. El hombre pone la mirada en donde no la tiene que poner. Entonces codicia algo que no tenía que codiciar y se separa. ¿Sí? Ahora, escuche esto, claro. Nosotros lo que no entendíamos es que en el mundo espiritual para Dios había un pacto de sal. ¿Está entendiendo? Lo que no entendíamos en el mundo espiritual es de que para Dios Lot estaba en la dimensión del pacto ¿con quién? ¿Quién era el hombre con quien Lot tenía un compromiso? Claro, porque si usted revisa la Biblia dice que Abraham no dejaba de orar por él. ¿Sí o no? Ojo, le había dado de la espalda, había codiciado lo que no tenía que codiciar, pero la Biblia muestra de que Abraham seguía ¿cómo? Seguía intercediendo. ¿Era un hombre de pacto Abraham o no? Era un hombre de pacto, seguía orando, seguía cubriéndolo a pesar de todas las circunstancias. Pero la Biblia muestra que cuando vinieron los ángeles a hablar con Lot, ¿sí? Porque usted sabe lo que significa Lot. ¿Qué significa Lot? Cobertura. Anótelo. Lot significa cobertura. ¿Sí? Eso significa Lot. La Biblia muestra, escuche esto, la Biblia muestra entonces, ¿sí? De que trata Dios con Lot y Lot, escuche esto, le da, usted sabe que no una oportunidad, sino que un par de oportunidades. ¿Se acuerda la primera, no? La primera oportunidad cuando Abraham tiene un conflicto ¿con quién? ¿Se acuerda? Con 5 reyes, entre ellos con el rey de Sodoma. Y dice la Biblia de que ahí, oiga, dígame usted si no lo hubiéramos seguido al viejito Abraham. ¿Nos hubiéramos ido con el viejito Abraham? Mire Dios cómo lo que permite de que se encuentren los dos, de que Abraham lo rescate, pero Lot, ¿qué prefirió? Lot prefiere el sistema, acercarse al sistema, poco a poco acercarse al sistema. Dice la Biblia que construía sus tiendas cada vez más cerca de las tiendas de ¿quién? O sea que cada vez estaba más cerca de la depravación. Cada día, cada semana estaba 1 metro más cerca el hombre. Ahora, fíjese lo que lo llevó al hombre, lo que lo lleva al hombre a vivir eso, porque aquí hay un problema de primicia. Hay un problema de primicia. Ahora, ¿quién había instaurado eso? Claro, ¿por qué Lot es el primer perjudicado de todo? Porque lo había establecido Abraham. ¿Sí? Lot, ¿por qué? Mucha gente dice, pero semejante juicio, si usted lee la Biblia, usted va a ver que no muchos hombres fueron enjuiciados. Hubieron personas que hicieron cosas peor que la esposa de Lot.
Si al fin y al cabo usted mira lo que hizo la pobre hermana, fue mirar para atrás. ¿O no? Dígame usted si eso no le llama la atención, que la hermanita solo miró para atrás y el padre, ¡brum! ¿Se imagina si fuera así Dios con nosotros? Ahora, ¿por qué Dios fue tan tajante con la hermanita? Porque la casa de Lot tenía un secreto que no lo conocía más nadie. Era el secreto de lo que había vivido Abraham con quién. ¿Con quién? Mano a mano. ¿Se acuerda o no? Usted le habrá contado a Abrancito, le habrá dicho a Lot en alguna comida, mira, pensar que un día, ¿sí? ¿Sí o no? Pensar que cuando volvía de Sodoma, de rescatarte, después de que me salió al encuentro el rey de Sodoma, me salió al encuentro Jesús. ¡Ja! ¿Le habrá revelado el misterio o no? ¿Y qué hizo Lot? Semejante testimonio, ¿no? Semejante principio. ¿Qué principio le estaba enseñando? Escuche, ¿qué principio le enseñó a Abraham en esa actitud? ¿Sí? Porque no se lo enseñó solamente, escuche, Jesús no solamente se lo enseña a Abraham, sino que son testigos el rey de Sodoma. Por eso es que viene lo que viene sobre Sodoma, sobre Gomorra y las ciudades cercanas. Viene sobre la casa de Lot. Porque Jesús, después de que enseña algo, demanda. Pero si no enseña, no lo demanda. Pero soltó la enseñanza. ¿Qué es lo que soltó? Enseñó 3 cosas en una. Enseñó ofrenda, diezmo y primicia. ¿Y lo entendió Lot? ¿Lo entendió? No lo entendió. No lo entendió. Lot no entiende el principio. Lot no comprende lo que está pasando en el mundo espiritual. La Biblia muestra de que Lot, escuche esto, por eso es que cae el juicio de Dios de una manera tan terrible. Ahora, usted va a decir, pero ¿cómo puede ser que yo vaya a saber cuántas ofrendas desabridas habré llevado yo? ¿Sí o no? ¿Con gusto a poco, con gusto a nada? ¿Sí o no? Yo digo, estoy hablando de mí, ¿no? ¿Cuántas ofrendas de ese tipo pude haber llevado? Y me podría haber caído un rayo en la calle, me podría haber transformado en una estatua de sal, me podría haber transformado, pero el Padre no lo hizo. ¿Por qué? Claro, porque no teníamos qué. No teníamos. Y la Biblia muestra de que Dios nos va a juzgar conforme a nuestra qué. A nuestra estatura. ¿O no? Claro, Ahora, ¿qué significa eso? Porque claro, ¿qué significa esto de que usted la va a ver a la esposa de Lot que va caminando con Lot y la hermanita se pone a mirar para dónde? Porque siempre hemos dicho que la hermana se había quedado, a ver cómo se puede decir esa palabra aquí, pillada. ¿Es una mala palabra esa? ¿Cómo? Bloqueada. No. No me hagan repetir palabras. Escuche esto. No. Siempre habíamos dicho, presta atención, es que no encuentro cuál es el término aquí, pero yo diría que siempre habíamos enseñado de que ella se quedó impresionada con algo que vio en Sodoma. ¿Sí o no? O sea, como que ella puede haber tenido inclinaciones sodomitas. ¿Sí o no? Es lo que yo mismo he hablado de eso y podemos mostrar de que había un grandísimo problema en la hermanita, ¿sí? En la esposa. Es más, cuando la Biblia no la menciona, que no mencione la Biblia el nombre de alguien, quiere decir que estaba fuera del propósito eterno de Dios, ¿sí? Por eso es que era de Dios que ella tenía que perecer en el camino. Ella no podía salir, pero sale por una cuestión de autoridad. Sale porque había un pacto con Lot, había una orden divina y Dios tiene que darle la oportunidad, pero ella estaba fuera del diseño. Y eso, cuando una persona está fuera del diseño, es más, le pasó que miró para atrás, pero le podría haber pasado que tropezara en la puerta de la cueva, le podría haber pasado de que venía pasando y justo se desmoronó un cerro. Bueno, podría haber pasado. ¿Está entendiendo o no? Cuando la Biblia no menciona los nombres porque la gente está fuera del libro.
¿sí? Del libro. Usted sabe que hay libros, hay libro de vida y libro de qué. No. Hay un libro de la vida y hay un libro de los hechos, ¿sí? Y hay una genealogía espiritual también. Si usted observa la Biblia, no todos los que salieron, todas las descendencias genealógicas están escritas en la Biblia. Hay personajes que no están en la Biblia. Si usted lee la genealogía, por ejemplo, de Jesús, no están todos los que lo precedieron para atrás, porque hay gente que no figura el nombre. Sabemos que existieron, pero no están en el nombre, ¿sí? ¿Queremos estar en el libro o no queremos estar en el libro? Tremendo eso del libro, eso es un tema. Pero escuche esto. Entonces, para que nosotros avancemos en esta noche, yo veo que lo que le pasa a Lot, ahí Dios establece algo en esa generación, ¿no? En la generación de Lot. Porque la Biblia muestra que él va con su familia, su esposa mira hacia atrás, la Biblia dice que se convierte en una estatua de sal. O sea que había algo que tenía que haber ocurrido en la casa de Lot, pero la Biblia muestra de que no ocurrió nunca. No se lo ve a Lot nunca acompañándolo a Abraham a los sacrificios, nunca se lo ve a Lot acompañándolo a Abraham en su caminar en Dios. Solamente se lo ve a Lot participando de todo lo que Dios le había dado a quién. Dice la Biblia de que Dios lo había engrandecido a Abraham y a Lot por andar con él. Entonces, ¿qué es lo que se estaba comiendo Lot? Diga conmigo, día tras día. ¿De dónde sacó todas las ovejas? ¿De dónde sacó todos los pastores? ¿De dónde sacó todo el beneficio? ¿De quién era al fin y al cabo? De Dios. ¿Y Dios se lo había confiado a quién? Y porque Dios se lo había confiado a Abraham, le repercute en la vida de quién? De Lot. Hay gente que se beneficia, ¿sí? Hay gente que se beneficia no porque entienda ni porque sepa. Hay gente en la iglesia del Señor en la tierra que se está beneficiando porque hay un pacto. Pero si usted lo revisa, usted dice, este no se merece que el Padre lo beneficie así. ¿O no? ¿No se ha puesto a pensar eso? Y usted dice, ¿cómo? Qué misericordioso que es España. Y el Padre, ¿no? Qué misericordioso que es el Padre. Que ¿cómo puede ser? Algunos llegan a decir, Dios le da dientes. No, perdón. Dios le da pan. Al que no tiene dientes. Y Dios le da dientes al que no tiene pan. Pero ese es un dicho secular, ¿sí? Pero yo quiero que, dígame usted, si Lot no se estaba beneficiando de todo lo que venía de dónde. Ahora, ¿Abraham era un hombre de pacto? No. ¿Era un hombre de ofrenda? ¿Era un hombre de primicia? Por eso la Biblia dice que Dios lo había engrandecido en la tierra y le había dado ovejas, le había dado animales, le había dado criados, le había dado de todo. ¿Y Lot cómo andaba? ¿No estaba colgado de la cruz Lot? ¿No se estaba beneficiando de todo? ¿Sí o no? ¿Se estaba beneficiando de todo? Ahí está la demanda de Dios, pues. ¿No ves que viene la demanda después de que Lot piensa o se imagina que todo lo que tiene es porque él es inteligente, sabio, porque él lo está haciendo en su propia fuerza, y Dios establece la primicia para que nosotros aprendamos a temer a Jehová y reconocer de que todo lo que tenemos procede de dónde? Entonces, Lot es un ejemplo vivo de un pacto que Dios tenía con los hombres. Y lo vemos al hombre beneficiarse de todo lo que Dios le había dado a un hombre de Dios, pero también lo vemos perderlo en cuanto. ¿Sí o no? En horas. ¿Se perdió todo en horas o no? Oiga, se perdió todo. Se perdió absolutamente todo en horas. Mire, meditaba esta tarde, ¿sí? Meditaba esta tarde porque leía la herencia. Usted seguro que ya lo ha leído también. La herencia que los reyes de España recibieron de una abuela. ¿Lo leyeron eso?
¿Lo han leído? ¿Sí? 16 millones de euros. El príncipe. 16 millones de euros. La abuela le dejó a los príncipes de España, ¿no? ¿Cómo se llama el príncipe? Felipe. Al príncipe Felipe. Una ofrendita. 16 millones de euros. ¿Sí? Pero también leía otra abuela que le ha dejado la riqueza a los perros. A los perritos. Para que se los cuiden. A los perros. Y yo meditaba, ¿no? Y pensaba, ¿saben qué pensaba? En la herencia de Lot. ¿Dónde estaría la herencia de Lot? Porque la Biblia dice que Lot se había hecho ¿qué? Lot se había hecho rico. Lot, Dios como un efecto dominó, Dios lo había bendecido a Lot por el solo hecho de andar atrás de ¿quién? El día que dejó de andar de atrás de Abraham, entiendo que todo lo que tenía lo aplastó. Todo lo que Dios le había dado, terminó aplastándolo. Entonces una de las cosas que me impresiona de todo esto, ¿no? Es cómo Dios nos muestra en la vida de este personaje, de este hombre. Porque la Biblia no habla de él mal, ni Jesús habló mal de él. Pero la Biblia habló de él como un justo. Pero también Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de ¿quién? Como los días de Lot. Entonces la Biblia está mostrando de que en los últimos tiempos tendríamos hombres con muy grandes herencias. ¿Cuántos somos hombres de herencia? ¿Sí? Pero en un abrir y cerrar de ojo, ¿la van a qué? Y fueron justos. Gente que va a perder la herencia. Usted sabe que no está hablando de una herencia material. Está hablando de una herencia ¿qué? De una herencia espiritual. Gente que fue justa, gente que caminó en justicia, pero gente que se confundió de herencia. Confundió la herencia material con la herencia espiritual. Hay gente, oiga, yo sé que eso no pasa aquí, pero hay gente que para ellos es más importante la material que la espiritual. Hay gente que ama más las cosas materiales que el diseño del Padre para sus vidas. Entonces, ¿está entendiendo ahora lo que es un pacto de sal? ¿Está entendiendo por qué la Biblia ahora dice de que David, diga conmigo David, la Biblia dice que se perpetuó David en el trono, él y sus generaciones, porque David tenía con Dios un ¿qué? Un pacto de sal. Si usted revisa la Biblia, usted va a ver de que David fue el hombre que más le dio a Dios. ¿Sabía eso? No hay otro que le haya dado. Mire que Salomón le dio. Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice que cuando David levantó la ofrenda, escuche esto, calmen a los niños por favor un momento. Dice la Biblia que cuando David levantó la ofrenda, presta atención, dice que levantaron, no me puedo acordar las cifras, incalculable el oro, incalculable la plata, incalculable la madera, ¿sí? Perdón, pero no dice incalculable, yo estoy diciendo la palabra incalculable, dice las cantidades, pero si ya me acuerdo el texto se lo leo, ¿sí? Millones o miles de toneladas de oro, de plata, de madera, de mármol, pero hay una sola cosa que dice la Biblia, incalculable. Dice que no se podía calcular. La sal. Dice la sal, sin medida. O sea que todo lo pudieron contar en la ofrenda de David. Pero hubo una cosa que no la pudieron contar. ¿Se imagina usted la sal que trajeron? Sí, pero claro, la sal no tenía un valor monetario, porque para Dios
una primicia, una ofrenda o un diezmo no tiene un valor monetario. Para Dios la sal tiene un valor afectivo. Y siempre ha seguido teniendo un valor afectivo. Por eso es que la Biblia muestra de que una multitud de ricos que estaban delante del Señor trajeron ofrendas y eran desabridas. Porque Él dijo, esta viuda ha dado más que todos, ¿qué? Y ella solamente había dado lo que tenía. Y Él dijo, esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque la viuda supo sazonar las dos blanquitas. Entonces, para Dios no es el tamaño, ¿sí? Sino que para Dios tiene que ver con la sazón que da un hombre. ¿Me está comprendiendo ahora o no? Porque le puedo dar a Dios en un tamaño, pero puede ser que sea desabrida la ofrenda. Puede ser que no tenga sabor, que se haya vuelto insípido, soso, como dicen ustedes, ¿sí? Pero entiendo de que para Dios tiene que ser ¿qué? Por sobre todas las cosas una ofrenda o una primicia tiene que ser incalculable en sal. Si son 10 céntimos, tienen que ser incalculables en sal. ¿Está comprendiendo? ¿Y qué es la sal? Porque el Señor dijo, el mismo apóstol Pablo y el Señor Jesús hablaba y decía, todas vuestras palabras sean sazonadas ¿con qué? Con sal. ¿Qué es lo que es entonces? ¿Qué es lo que es traer una ofrenda? ¿Qué es lo que es que nosotros podamos traer al altar? Una primicia sazonada. ¿Qué es lo que siempre Dios estableció perpetuamente desde el principio? Dice que sean sazonadas con sal. Diga conmigo, sazonadas con sal. Fíjese esto, mire lo que veo aquí yo. A ver si lo tengo aquí. Aleluya. Segunda de Reyes, acompáñeme a Segunda de Reyes. A ver si está. Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso 21. Capítulo 2, verso 21. Aquí está el profeta Eliseo. Y está haciendo uso de ¿qué? De la sal. ¿Está listo para que usemos la sal? ¿Está listo para que usemos la sal? Amén. Dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. Verso 20, el mismo capítulo, dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella. ¿Qué es lo que tenían que sanar? ¿Qué tenían que sanar? Pero las aguas eran las que tenían que ser sanadas. Mire lo que le dijo, escuche. Capítulo 2, para que lo entienda lo que voy a leer. Capítulo 2, ¿sí? Verso 19. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Está? ¿De qué ciudades están hablando? ¿O de qué ciudad están hablando? Son 2 ciudades que fueron beneficiadas con el acto profético de la sal. Diga conmigo la sal. Escuche, ¿con la sal podemos beneficiar una ciudad?
¿Quién la benefició a la ciudad? Eliseo. Benefició 2 ciudades. Una de ellas se llamaba Betel. ¿Qué significa Betel? Y la otra se llamaba Jericó. Son las 2 ciudades que benefició Eliseo cuando sanó las aguas de la ciudad. Escuche, ¿con qué la sanó? ¿Qué le puso al agua? Usted sabe que el agua es figura ¿de qué? De la palabra. Y dice que fueron a los manantiales. Los manantiales son los ministros, ¿sí? Los manantiales son los servidores. Fueron a los manantiales. Diga conmigo, los manantiales. Y dice la Biblia que prepararon la tinaja con sal, ¿sí? Y él dijo algo clave. Dijo, tráiganme una tinaja nueva. Diga conmigo, una tinaja nueva. Está hablando de un odre, está hablando de una vasija, está hablando de una tinaja, está hablando de un recipiente. Pero la característica de este recipiente era que tenía que ser ¿qué? ¿Cómo tenía que ser el recipiente? Diga conmigo, tóquese así, diga, el recipiente debe ser nuevo. ¿Se puede contener la sal en un recipiente viejo? ¿Por qué? Una de las características de por qué no se podía almacenar la sal en recipientes viejos era porque la sal se humedecía. Y la sal, cuando se humedece, ¿cómo se pone? ¿Se le mojó el salero alguna vez? ¿Qué le echan normalmente al salero para que la sal no se humedezca? Porque si se humedece se vuelve ¿cómo? Insípida. Entonces la vasija tenía que ser nueva. No podía ser vieja. Diga conmigo, no, esto no es para mentes viejas. Esto es para mentes ¿qué? Por eso es que quiero que entienda que hay cosas que están diseñadas para este tiempo para ser depositadas en vasijas nuevas, ¿sí? En vasijas viejas no van a entrar. Por eso el Señor habló de los odres cuando habló del vino. Yo voy a hablar en la escuela, voy a hablar del vino. Esta noche le voy a mostrar las vasijas nuevas. En la escuela apostólica le voy a mostrar los odres nuevos para contener el vino nuevo. Y siempre Jesús y todos los profetas hablaron de cosas nuevas. Diga conmigo, cosas nuevas. Porque está hablando de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, de dejar de que vengan verdades escondidas desde el principio a la vida del hombre. No es fácil entender estos principios, pero por eso la única manera de que los podamos contener es que tengamos una vasija como nueva. Y dice la Biblia que llenaron la vasija nueva de sal. Y él dijo, vámonos a los manantiales, no perdamos tiempo con los charquitos. Vámonos a dónde? Vámonos a la fuente, ¿sí? Entonces, escuche esto, la iglesia profética del tercer día, ¿a dónde está apuntando con la sal? A los manantiales. Los manantiales tendrán que enseñarle a la gente. Por eso es que no podemos, escuche esto, por eso es que los discipuladores tienen que tener una mente, una vasija como nueva. No, apóstol, pero es que tengo problemas para entender primicias, para entender diezmo, para entender ofrenda. Entonces no es una vasija nueva, eso es una vasija muy antigua, ¿sí? Y si no la podemos remodelar, tendremos que soltarla a donde soltaron a Judas. Dice que a Judas lo soltaron en el campo donde se rompían las vasijas, en el campo del alfarero, ahí es donde se rompió. Judas era una vasija vieja, no podía contener lo que Dios le estaba soltando. Es increíble. Y dice la Biblia que lo soltaron y ¡pum! ¿Dice la Biblia eso? Se rompió en ese lugar. Por eso es que no le extrañe que viene el tiempo del rompimiento de las vasijas. ¿Sí o no? ¿Está listo para que se rompa lo que se tenga que romper? Pero necesitamos contener la sal. Necesitamos contener la nueva naturaleza en Dios, porque lo que viene es glorioso, los misterios que el Padre está soltando a la iglesia, pero necesitamos mentes nuevas. Ojo, y no estoy hablando de edad, porque esto no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? Esto tiene que ver con la mentalidad, con la capacidad para recepcionar el mensaje, el rema, la capacidad para creerle al Padre como un niño, la capacidad de obediencia. ¿Tiene que ver solamente con eso? ¿Está listo para que pensemos con una mente nueva? Ahora el profeta se fue al manantial, diga conmigo al manantial, ¿sí?
Y dice la Biblia que volcó la tinaja de sal en el manantial y aclaró algo. Le dijeron, como mi señor ve, esta tierra es buena, ¿sí? Pero las aguas son malas y la tierra se ha vuelto estéril. Tenía un problema la tierra, ¿sí? Ahora, fíjese que dos ciudades, Jericó, dije, y Betel. Diga conmigo, Jericó y Betel. Usted sabe que esas dos ciudades habían tenido incursiones de hombres de Dios. ¿Sí o no? Betel, ¿quién la incursionó a Betel y le cambió el nombre? ¿Y quién incursionó a Jericó? Josué. Mire qué nombres. Jacob y Josué. Usted sabe quién es Josué, ¿no? ¿Quién es Josué? ¿Quién es Josué? Si usted mira todo el libro de Josué, usted va a ver que es el libro de Jesús. ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema. Escuche esto. Entonces usted lo ve a dos ciudades, escuche, no es casualidad, que las dos ciudades fueron incursionadas por hombres de Dios en el pasado. A Betel le cambió el nombre. ¿Se acuerda cómo hizo para cambiarle el nombre a Jacob? A Betel. Dice que Luz era primeramente su nombre. ¿Se acuerda? Dice la Biblia, muestra la Biblia que el Señor tiene a él una aparición, ¿sí? Con Dios. Él tiene algo sobrenatural en ese lugar. La Biblia muestra que le cambia el nombre al lugar, pero la Biblia muestra que ahí, ¿qué es lo que hace Jacob con él? ¿Se acuerda lo que hizo? Lo leí anoche. Levantó una piedra, la ungió con aceite y le dijo, si me bendices en mi camino, ¿sí? Si me das pan para comer y vestido para vestir, ¿te doy qué? ¿Te doy qué? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Te doy qué? El diezmo de todo. Y Dios lo bendijo ahí. Entonces la tierra estaba bajo un qué. ¿Bajo qué estaba la tierra? Bajo un pacto. El problema vino, escuche esto, el problema vino cuando en los años dejaron de caminar en qué. Una tierra bendecida, una tierra fructífera, una tierra que había sido de bendición. Para ellos de repente dejan de lado un pacto. Oiga, fue fundada sobre un principio. Un hombre de Dios le cambia el nombre porque hace un pacto para con Dios y de repente un pueblo se olvida de estos principios y pasa lo que pasa en la historia. Tiene que volver otro hombre de Dios y tiene que volver con algo nuevo. Lo único que tiene que venir una vasija nueva, diga conmigo, vasija nueva, ¿sí? Y ver qué es lo que se ha perdido. Mire el hombre cómo tenía una lectura. Usted sabe cuál era el problema de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que estaban viviendo ellos? Escuche, Elías no pudo transformar la tierra, pero Eliseo pudo transformarla con la sal. Pero si usted lee la Biblia atentamente, va a ver que el problema de Betel y el problema de Jericó era la hambruna. ¿Qué es lo que estaban viviendo ellos ahí? Tenían hambre. Diga conmigo, tenían hambre. Tenían hambre. Fíjese qué tremendo cómo revierte un hombre de Dios con una vasija. Diga conmigo, una vasija. Con una vasija el hombre le da lugar a la sal y revierte la historia de un lugar que dice que en el pasado había sido bueno, como mi Señor ve, pero ahora la tierra, escuche, se nos ha vuelto estéril porque las aguas son malas. ¿Qué es lo que era en realidad lo malo? Porque la tierra era estéril, porque el agua, ¿y el agua es qué? Entonces el problema estaba en ¿dónde? Entonces el problema de la iglesia del tercer día o la iglesia contemporánea que estamos viendo, el problema de la iglesia entonces ¿dónde está? En la palabra, porque la palabra no tiene qué. ¿Qué no tiene la palabra? Y si no tiene sal la palabra, a la gente le aplasta la miseria. Y si no tiene sal la palabra, la gente vive en esterilidad. Y si la palabra no tiene sal, la gente vive sin poder cambiar su entorno. Por eso es que Dios tiene que levantar vasijas nuevas que recalquen de que tenemos que volver a los principios de la sal, porque es parte de nuestra naturaleza.
Hay gente que ha negado la naturaleza. Por eso Él dijo, ustedes son la sal. Nos dice, ustedes son reyes y sacerdotes. Ustedes son ricos. La naturaleza de ustedes tiene que ver con la sal, con la riqueza, con la naturaleza divina. Tiene que ver con lo mejor de la tierra para ustedes. Cuando ustedes le dicen no a la ofrenda, no al diezmo, no a la primicia, están negando la naturaleza de Dios. Ese era el problema. Cuando la iglesia niega la naturaleza que Dios nos ha entregado. Por eso es que tanta gente vive como vive. Porque están negándose a sí mismos la naturaleza. Y Jesús se los recalcó y le dijo, muchachos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes no vayan a dejar de sazonar, porque el día que dejen de sazonar, los vamos a ver por el sistema siendo pisoteados. Y en el último tiempo, y no estoy diciendo que no van a ser salvos, porque delante mío van a seguir siendo justos. Pero Dios no quiere ver justos siendo abrumados, siendo pisoteados, siendo humillados por la miseria que vive el sistema. ¿Está entendiendo ahora? ¿Sí o no? Quiero que entienda. Pero es que tenemos entonces que soltar en nuestra palabra la sal. Y los que no crean, no, pero es que yo no creo en la sal. Bueno, oiga, y eso es un principio. Escuche esto, porque esto no es una broma. Pero esto me hizo cambiar mi manera de pensar en cuanto a un montón de cosas. ¿Sí? Porque dice la Biblia que Él dijo, si la sal se vuelve insípida, no queda otra cosa que sacarla fuera, y que la pisoteen. Entonces eso me muestra que hay causas para sacar gente del reino. No que yo y comprate un escudo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice eso la Biblia. Oiga, yo quiero que entienda, yo quiero que entienda con la firmeza que hablaba el maestro. ¿Sí? Si la sal pierde su ¿qué? Está hablando de hombres que pierden su naturaleza. Si hombres dejan de conocer lo que son. Oiga, hay gente que niega la eficacia de la fe. Y le dicen con una osadía, no, pero es que si mientras más pobre, más santos somos. Mientras más pobre, más humilde. Qué humilde el pastor que anda caminando. Eso, ¿sí o no? Y prefieren que el sistema los que. Y van camino, oiga, porque lo más triste de todo esto es que primero los va a pisotear el sistema. Y después lo va a pisotear la vendimia. Diga conmigo, vamos a volver al pacto ese. ¿Está entendiendo ahora o no? ¿Me logra? No sé si usted. Uy. ¿Está conmigo esta noche? Uy, son las 10:30. Yo quiero orar. Porque tenemos que recuperar eso. Oiga, métale sal al mensaje. ¿Sí o no? Dígale que tiene a su lado, métele sal a tu mensaje. Oiga, ahora entiendo. Yo he escuchado gente, escuche esto, no aquí. Aclaro. Pero yo he escuchado gente predicar que uno dice, a este le falta algo. ¿Sí o no? Y usted lo prueba un par de veces el mensaje de él y usted dice, algo le falta. ¿Sí o no? Ahora hay algunos que, ¿sí? ¿Lo ha escuchado usted? Que usted lo prueba y dice, wow, qué cocinero este. Le puso el punto que. Gente equilibrada en el mensaje. Gente que sazona bien, que las palabras tienen sal. ¿Sí? Que le pone, el condimento justo que hay que poner al mensaje para que la gente se saboree y para que la gente quiera ¿qué? Si al fin y al cabo Dios nos puso en la tierra para que la gente sea afectada. Usted sabe que la sal, oiga, por eso es que tiene que estar sazonado, porque la sal despierta sed. Entonces cuando la gente se come un mensajito suyo, ¿sí o no?
¿Sí o no? Cuando se comen un mensajito suyo, dice la gente, wow, no sé qué pasa acá. ¿Sí o no? Es como esos bocadillos que nos comíamos ahí, que le echaban picante. Yo no sabía por qué. Escuche esto. Carlito tenía un negocio y a los sándwiches le echaba así de picante. Claro. Usted sabe que un hombre iba y se comía un sándwich y después se tomaba 5 cervezas. Oiga, no. Y algunos se iban del camino y le decían, Carlito, deme otra para llevármela en el camino. Porque me arden hasta las orejas. Claro. ¿Sí o no? Claro. Hay que sazonarle el mensaje a la gente, que se le despierte una sed por el Espíritu Santo. Dígame usted si la palabra no despierta esa sed. Hay gente que perdió la pasión. Oiga, perdieron la pasión por orar, por leer la Biblia. Leen la Biblia y no entienden un pomelo. Y llega un momento que dice, yo no leo más la Biblia si no entiendo nada. Llega ese momento, ¿no? Y algunos la leen porque dicen, Señor, la tengo que leer. Y la abrazan en la noche, y la abren en el Salmo 91, y se duermen con ella abrazada y le dicen, impartímela, hace algo. Y no entienden. ¿Sí o no? Hacen actos proféticos con ella, la ponen abajo de la almohada. Algo, pero y no la entienden. Porque no hay sal. Porque se perdió la sal. Entonces, lo que hace el Señor en medio de nosotros es despertarnos a esto. Tenemos que despertar a una generación que le dé sed. ¿Puede pasar eso o no? ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? Yo oiga, mire, yo estaba leyendo los correos que llegan a la web de otras naciones y digo, ¿cómo puede ser que me mandaste a España y a donde tengo que despertar la sed en España? Y la estamos despertando en Latinoamérica, la estamos despertando en el Congo, la estamos despertando en África, la estamos despertando en otras partes de la tierra y digo, que hay que despertarla ¿dónde? Oiga, ¿está listo para que sazonemos la cosa o no? ¿Está entendiendo cuál es la sal? ¿Está entendiendo ahora cuál es nuestra naturaleza? Diga conmigo, soy la sal de la tierra. ¿Está listo para que nos volvamos la sal de la tierra? ¿Está listo para que nos volvamos a la naturaleza? No niegue la naturaleza que usted tiene. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y cuando usted vea a alguno que no cree en la sal, dígale, amado, prepárate entonces. ¿Sí o no? Prepárate, compraste un casco de bombero o algo. ¿Sí? O crees o reventá con esto. ¿Sí o no? Hay un montón de misterios con respecto. Hay muchos misterios con respecto a la sal en la Biblia. Una de las cosas que yo sé que Dios va a seguir soltando revelación con respecto a la sal, pero preparémonos para lo que viene, que nuestra primicia sea sazonada. ¿Sí? No estoy hablando de cantidades, estoy hablando que delante del Padre eso tenga sal, que verdaderamente tenga sal de lo alto. Amén. ¿Está listo para que en esta noche le creamos al Padre? Amén. ¿Está listo para que le creamos al Papá en esta noche? Póngase de pie un momentito y quiero que oremos en esta noche. Yo quiero orar en esta noche. Oh Señor amado. Oh Jesús. Papá, te adoramos. Gloria a tu nombre. Yo sé, solo quiero aclarar una cosa antes de que oremos. Y una de las cosas que yo veo es de que muchos se preguntarán cómo hizo el pacto en todo esto, cómo hizo Lot para entrar en pacto. Hay mucha gente que entra en pacto con diferentes cosas bajo un manto de ignorancia. El apóstol Pablo habló de que, como el Señor Jesús, cuando un hombre y una mujer se unen en la carne,
cuando un hombre disfruta de ella o ella disfruta de él, la Biblia menciona que esos han entrado en una dimensión de ¿qué? Hay una alianza, hay un vínculo. Aunque no lo sepan, el vínculo está. Y una de las cosas que yo veo en la Biblia que cerraba un pacto era el de que hubieran cosas materiales de por medio. Cuando Lot se sentó a la mesa de Abraham, sin saberlo él, estaba entrando en una dimensión de pacto con el Padre de multitudes. ¿Me está entendiendo, no? Por eso es importante que tengamos una conciencia de ese mundo espiritual. Porque a veces hay gente que no ha entrado en pacto con el reino y está en pacto con el sistema. Porque tiene cosas materiales de por medio con el sistema, pero no las tiene con el reino. Entonces no están en pacto con Dios, están en pacto con el sistema. Y aunque no lo sepan, ¿sí? Aunque no lo sepan. Pero ese es el mundo espiritual. Por eso yo quiero orar. Yo quisiera orar esta hora para que nosotros podamos cancelar todo pacto con el sistema en esta noche. Antes de que vayamos a entrar en esa dimensión de ese pacto de sal con Dios, perpetuo. Ahora ya con una claridad, sabiendo de que nuestras palabras, nuestras ofrendas, nuestros diezmos van a estar sazonados con sal. Señor, queremos adorarte. Padre, queremos declarar en esta noche. Padre, queremos declarar el poder de Dios en esta noche, en este lugar. Yo siento tu amor, tu presencia, tu bendición en medio de nosotros. Queremos bendecirte, Padre. Queremos bendecirte en esta noche. Queremos bendecirte. Yo le invito a que usted pueda levantar su manito por un momento. Usted es una persona madura. Usted es una persona crecida. Que usted pueda abrirle su corazón a Dios. Y si usted está vinculado con el sistema, importantemente a través de cosas materiales, que usted le diga: me quiero vincular contigo, Señor, de una manera más importante que con el sistema. Y quiero ser libre de toda atadura de deuda. Dígale: quiero ser libre de toda atadura de deuda en esta noche. Queremos cancelar en esta noche en el mundo espiritual toda deuda. Yo quiero que usted le crea a Dios porque es una noche profética. Aquí hay una vasija nueva, hay muchas vasijas nuevas. Aquí hay mucha sal. Yo quiero que en esta noche cancelemos. Señor, no vamos a admitir, teniendo un Dios tan grande, que la deuda arruine destinos proféticos. Hay gente que quiere tomar decisiones importantes en su destino por causalidad de las deudas. Veo hombres y mujeres de Dios que Dios tiene un plan en este país, pero el infierno te quiere hacer alterar tu destino por causa de las deudas. Esto no es para mañana, esto es para esta noche. Esta noche yo quiero cancelar toda deuda en el mundo espiritual. Ha venido una convicción a mi espíritu después de compartir esta palabra. Esto es un rema tremendo para nosotros esta noche. Pero yo quiero que te levantes en convicción, porque yo creo en los milagros del Padre. Yo sé que Él puede. Y yo quiero cancelar. Yo quiero cancelar en esta noche. Oh Dios, de la misma manera que canceló la hambruna Eliseo, de la misma manera que canceló la escasez. Oh Dios, yo puedo ver hombres de Dios siendo pisoteados por el sistema,
Pero dice el Espíritu Santo, prepárate porque este rema es libertador. Prepárate, vasija nueva, porque hay un rema libertador en el aire. Puedo ver a Dios arruinando la maldición de la deuda. Dice: iglesia, vuélvete a la primicia, vuélvete al pacto de sal, y yo te hago perdurar, yo te hago permanecer, yo te hago fructificar. Tu tierra será fértil, tu tierra, tus aguas serán sanas, tus aguas serán fértiles. Oh Dios, oh Padre, cancelamos esta noche. Esa es la palabra que Dios habla a mi espíritu y me dice: no dejes de hablarle en esta noche. Cancela a los cuatro vientos, cancela, cancela, cancela en esta noche, cancela en esta noche. Yo quiero que usted se levante conmigo en convicción. Cancela, cancela. No te vas a morir endeudado, no vas a huir de la deuda. El diablo te ha hecho pensar que tenías que huir, que no quedaba otra. Dice: yo soy el Dios de la abundancia, el dueño del oro y de la plata. Yo soy Jehová tu proveedor. Solamente créeme esta noche. Deja que esta palabra repose en vasija nueva. Sí. Oh Jesús, yo siento de una forma muy fuerte su presencia esta noche. Es una unción madura, es una unción que está irrumpiendo en el aire. Veo mucha gente limitada, veo muchos justos afligiendo el alma en este país. Esa es la palabra. Veo justos afligidos esta noche. Pero dice Dios: no vayas a mirar atrás, no vayas a mirar atrás. Esta es una palabra para mirar hacia adelante. No vayas a mirar atrás, dice Dios. No vayas a mirar atrás, dice el Padre. No dejes que nadie en tu hogar mire hacia atrás. Yo te he puesto para infundirle fe. Yo te he puesto para infundirle aliento. Mi ángel te está hablando por la palabra. Mi ángel te está diciendo que hay un lugar preparado para ti. No te vayas a conformar con menos. No vayas a cambiar la dirección de tu destino. No vayas a ir al lugar que te parece. Dile: Padre, voy a ir a donde tu ángel me ha señalado por la palabra. Voy a ir al lugar que es preparado para mí. Oh Dios. Lo abrazo como un rema para mi vida. Lo abrazo como un rema que cambiará el rumbo de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de nuestro futuro. El Padre está revelando los secretos de su corazón a una iglesia que la ha enriquecido. Si Él se hizo pobre para hacerte rico. Oh Jesús. Oh, yo veo al Padre trayendo. Veo familias. Veo familias. Oh Jesús. Viene una respuesta sobre tu casa. Puedes escuchar este y otros mensajes visitando el sitio web www.ministerioapostólicointernacional.es.
y dejarnos tu correo para enviarte más información. Muchas gracias y bendiciones.